Hola, en el presente video vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales a partir del método de Gauss. En este video vamos a resolver el sistema que aparece en pantalla. Es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo primero que debemos verificar antes de aplicar el método de Gauss es que el sistema esté organizado, es decir, el orden de las incógnitas en todas las ecuaciones sea el mismo. Y efectivamente eso sucede en el sistema que tenemos en pantalla. Observen que en la primera ecuación aparece la incógnita X de primero, después le sigue la y por último la Z. Lo mismo ocurre en la segunda ecuación y en la tercera ecuación. Una vez verificado que todo está organizado, pasamos a convertir el sistema en una matriz conocida como matriz ampliada. Esta matriz solamente va a tener los coeficientes y los términos independientes de cada una de las ecuaciones. Recuerde que los términos independientes son los resultados que aparecen en el lado derecho. Tenemos que en la primera ecuación tiene como coeficiente, vamos a hacer un poco más pequeña esa matriz, una matriz así, tiene como coeficientes al 1, que es el número que está multiplicando a la X, al 2, que es el número que está multiplicando a la y al menos 1, que es el número que está multiplicando a la Z. Y tiene como resultado al menos 1. En la segunda ecuación, que será nuestra segunda fila de nuestra matriz, tiene al 2, al 6, al 1 y como resultado tiene al 7. Y en la tercera fila van a estar los coeficientes de la tercera ecuación, que son 5, 7, menos 4 y como resultado al 9. Se acostumbra a trazar una línea vertical para diferenciar a los coeficientes de los resultados. Entonces, vamos a trazarla. El primer objetivo en la implementación del método de Gauss es convertir el sector de los coeficientes en una matriz triangular superior, es decir, por debajo de la diagonal principal, todos sus elementos sean cero, es decir, el número que aparezca en esa posición sea cero, el número que aparezca en esta posición sea cero y el número que aparezca en esta posición sea cero. Todo lo que esté debajo de la diagonal principal tiene que convertirse en cero. Ese es el primer objetivo del método de Gauss. Entonces, para hacer ello, vamos a utilizar las operaciones elementales. Las operaciones elementales y la que vamos a utilizar con mayor frecuencia es que a una fila se le puede sumar el múltiplo de otra y el nuevo sistema que aparece a partir de ello es equivalente al sistema original, es decir, conserva la misma solución. En este caso, vamos a hacer inicialmente 0 el valor que se encuentra en la primera columna, en la segunda fila, y luego el valor que se encuentra en la primera columna, tercera fila. Empezamos por la primera columna, volver 0 los que están debajo de la diagonal principal en la primera columna, que en este caso sería el 2 y el 5. Y para ello vamos a utilizar como pivot al valor que se encuentra en la diagonal de esa columna. En este caso sería el 1, que es el más fácil de utilizar, porque pues el 1 me va a dar el resultado de forma inmediata que yo pretendo obtener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, empecemos ahora a transformar el valor que está aquí en 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, haciendo la siguiente, resolviendo la siguiente trivia. ¿Qué valor multiplicado por 1, por el 1 que se encuentra en la diagonal principal, en la primera columna, qué número multiplicado por 1, su resultado o el resultado de multiplicar ese número por 1, al sumárselo al 2 me da 0? ¿Por qué número al multiplicarlo por 1, el resultado al sumarlo al 2 me da 0? En este caso, como es el 1, es muy fácil de identificar cuál es ese valor. Si yo multiplico el menos 2 por el 1, el resultado me va a dar menos 2. Y si ese menos 2 se lo sumo al 2 que está en la segunda fila, me resulta 0, que es lo que yo quiero obtener. Entonces, vamos a hacer eso. Pero resulta que si yo quiero multiplicar al 1
de esta primera fila por menos 2, también debo hacerlo por todos los elementos que están en esa misma fila. Y si posterior a eso quiero ese resultado que me da sumárselo a la segunda fila, tengo que también hacerlo con todos los elementos de la segunda fila. Así, siendo así, empezamos. ¿Cómo vamos a identificar qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo de este lado. Vamos a decir el menos 2 va a multiplicar a la fila 1 y el resultado se lo vamos a sumar a la fila 2. Lo que resulte de este cálculo va a modificar la segunda fila. En algunas literaturas colocan esta notación para indicar que esta operación que estamos haciendo va a recaer en la fila 2. Es decir, vamos a hacer una misma matriz, pero en vez de tener esta segunda fila que aparece en pantalla, va a ser sustituida por el resultado de hacer esta operación elemental. Pero nosotros vamos a llegar a un acuerdo que no es necesario escribir eso, sino que nosotros interpretamos que todas las filas que yo coloque de segundo, primero coloque esta fila y después coloque esta fila, es donde se va a hacer la modificación. Es decir, la fila que esté después del más es la que va a sufrir la modificación. Muchas personas este tipo de cálculo es muy sencillo o ya tienen experiencia, lo hacen de forma mental. Como nosotros estamos empezando, vamos a hacerlo paso a paso. Es decir, vamos a colocar aquí un registro de cómo se hace esa operación. Entonces estamos diciendo que el menos 2 va a multiplicar a la primera fila. Si el menos 2 multiplica a la primera fila, el primer elemento sería menos 2 porque sería menos 2 por 1 menos 2. Y ahora el segundo sería menos 2 por 2, eso es igual a menos 4. Menos 2 por menos 1, menos por menos da más, y 2 por 1 da 2. Y menos 2 por menos 1 es lo mismo de ahorita, daría 2. Y esos resultados que me dio ahí voy a sumárselo a la fila 2. Si se lo sumo a la fila 2, así como está originalmente, tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer la recta mucho mejor. Tendríamos aquí una segunda recta, sería menos 2 más 2 daría 0. Menos 4 más 6 daría 2, 2 más 1 da 3 y 2 más 7 da 9, da resultado. Entonces, estos valores que me dio acá serían los valores de mi nueva matriz, pero no de todos, de la segunda fila de mi nueva matriz, en donde se va a conservar las otras filas que teníamos, es decir, la primera fila va a quedar intacta, 1, 2, menos 1 y menos 1. La tercera fila va a estar intacta, igual a la original, 5, 7, menos 4 y 9. Y la que va a cambiar es la segunda fila, que va a ser estos resultados que tenemos abajo. Sería 0, 2, 3 y 9. Cerramos aquí la matriz y colocamos la línea vertical que separa los coeficientes de los resultados. Entonces ya cumplimos lo primero, que era volver 0 el valor que se encontraba en la posición 2, 1, debajo de la diagonal principal, pero en la primera columna. Ahora vamos a hacer 0 el que se encuentra en esta posición y vamos a seguir utilizando como pivot al 1, al valor que se encuentra en la diagonal principal. Los valores que se encuentran en la diagonal principal serán siempre mis pivots o los que voy a utilizar para hacer 0 todo lo que esté debajo de él. Es decir, el que está en esta posición me va a ayudar para hacer 0 aquí y 0 acá. El que esté en esta posición me va a ayudar para hacer 0 aquí. Y este, como no tiene nada debajo, entonces pues no lo utilizamos. Pero si la matriz fuera más grande, ahí sí utilizamos a este valor. Ahora hacemos el mismo análisis. Hola, pensamos lo siguiente. ¿Qué valor o qué número multiplico por 1 de tal manera que el resultado, al sumárselo a 5, eso me da 0? Y es fácil también de identificar que si yo al menos 5 lo multiplico por 1 me da menos 5 y al sumárselo a 5 eso daría 0. Entonces vamos aquí a hacer el registro menos 5 por la fila 1 y se lo vamos a sumar a la fila 3. La fila 3, vamos a hacer mejor ese 3. A la fila 3. Ahí está bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso paso a paso. El menos 5 va a multiplicar a la fila 1 y vamos a sumárselo a la fila 3. Menos 5 por F1 sería, vamos a colocar 2 puntos, sería menos 5 por 1, estoy multiplicando
toda esta fila por menos 5. Menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 por 2 sería menos 10. Menos 5 por menos 1 da 5 y menos 5 por menos 1 da 5. Y acá tendríamos la fila 3 que sería 5, 7, menos 4 y 9. Vamos a sumar eso. Acá. Una vez realizada la multiplicación, pasamos a hacer la suma. Menos 5 más 5, 0. Menos 10 más 7, menos 3. 5 menos 4 da 1 y 5 más 9, 14. Como hemos dicho, la matriz en todas las filas permanecerá igual, excepto en la tercera fila, en donde vamos a reemplazar los valores que estaban por estos nuevos resultados que tenemos acá en la parte de abajo. En la primera fila quedaría el 1, el 2, el menos 1 y el menos 1. En la segunda fila quedaría el 0, el 2, el 3, el 9 y ya en la tercera fila sí reemplazamos por los valores que me dio el cálculo anterior. 0, menos 3, 1 y 14. Pasamos la línea vertical que divide a los valores de los coeficientes de los términos independientes y cerramos la matriz. Con el paso anterior ya cumplimos el primer objetivo, que es que en la primera columna debajo de la diagonal principal aparecieran los ceros. Ahora vamos a concentrarnos en la segunda columna. Observamos que debajo de la diagonal principal se encuentra a el menos 3. Ahí tenemos el menos 3, estamos señalando. Bueno, en el paso anterior teníamos como pivot al 1. En este caso vamos a tener como pivot a el 2 que se encuentra en esta posición. Siempre nuestros pivots van a ser los elementos o los números que se encuentran en la diagonal principal. Ellos nos ayudan a hacer 0 los elementos que están por debajo de él. En este caso es el 2 como lo había indicado. Sin embargo, en el paso anterior teníamos a 1. Y 1 es un pivot muy fácil de manejar porque pues el número que nos sirve para multiplicar por 1 siempre va a ser el opuesto aditivo del que queremos volver 0. En este caso tenemos a 2 y tenemos a menos 3. Sin embargo, hay una técnica muy fácil de hacer que en la tercera fila nos aparezca 0 en esa posición donde está el menos 3, que es invertir los valores que vamos a multiplicar. Por ejemplo, en la fila 2 vamos a multiplicar por el número que se encuentra en la fila 3, en este caso el menos 3, y en la fila 3 vamos a multiplicar por el 2. Sin embargo, hay que estar muy pendiente de los signos porque nuestro objetivo es que se vuelva 0 el menos 3, que se vuelva 0 el número que está en la posición en donde está el menos 3, que en este caso es menos 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El menos 3 va a multiplicar a la fila 2 y el 2 va a multiplicar a la fila 3. Miren que estamos invirtiendo los números. Sin embargo, si lo hacemos así como está, observen que si el menos 3 multiplica a la fila 2, pues aquí en la primera, vamos a señalar aquí daría 0. Eso no pasa nada, no va a modificar nada. Aquí daría menos 6. Ahora, si en la fila 3 multiplicamos por 2, aquí da 0, no pasa nada, pero aquí también da menos 6. Y si sumamos estos dos resultados, entonces me quedaría menos 6 más menos 6, no se me está eliminando. Entonces lo que vamos a hacer es que si bien vamos a invertir los números, tenemos que tener en cuenta que al final ellos se eliminen. En este caso no está dando, entonces alguno de los dos lo vamos a cambiar por su opuesto aditivo. Entonces, en este caso, el menos 3 lo cambiamos por el 3. Entonces, también puede pasar que dejemos el menos 3 y el 2 lo cambiemos por el menos 2. Pero pues eso es cuestión de gusto. En este caso vamos a colocar el 3. Vamos a indicar acá en esta parte cuál es la operación que vamos a hacer. Vamos a hacer que 3 va a multiplicar a la fila 2 y le vamos a sumar 2 veces la fila 3. Como saben, ese resultado va a modificar es la fila 3. Entonces, vamos a hacer aquí cada uno de los cálculos. 3 por la fila 2, en el primer elemento da 0. 3 por 2 da 6. 3 por 3 da 9. Y 3 por 9, 27. Ese es el 3 por la fila 2. Ahora vamos a multiplicar el 2 por la fila 3. En el primer elemento da 0.
2 por menos 3 da 6, 2 por 1 da 2 y 2 por 14, 28. Vamos a hacer la suma de esos valores. Entonces sería 0 más 0, 0. Perfecto, no modifica lo que ya habíamos logrado. 6 más menos 6 ahora da 0. Por eso se hizo el cambio de signo. 9 más 2, 11. Y 27 más 28 da 55. Entonces ya tenemos nuestra tercera fila. Aquí obtenemos una nueva matriz en donde la primera fila va a ser igual a la anterior. Perdón, acá esa recta no quedó tan recta. La segunda fila va a quedar igual a la anterior. Miren que estamos colocando lo mismo. Y en la tercera fila vamos a colocar los resultados que obtuvimos del cálculo que acabamos de señalar. Y luego de ese paso, verificamos que efectivamente la parte en donde están los coeficientes del sistema de ecuación quedó de la forma triangular superior, es decir, ceros debajo de la diagonal principal. Observen que esta posición aparece el 0, esta posición aparece el 0 y en esta posición aparece el 0. Una vez obtenido la forma triangular superior, lo que sigue es recuperar el sistema, es decir, formar un sistema de ecuaciones lineales, pero con estos coeficientes y estos resultados. De la siguiente forma, en la primera ecuación vamos a tener como coeficiente de x al 1, como coeficiente de y al 2 y como coeficiente de z al menos 1. Y eso va a ser igual a menos 1. Esta primera ecuación quedó igual a la del sistema original porque en esa fila no se hizo ningún cambio. En la segunda ecuación tenemos 2y más 3z igual a 9. No aparece x porque el coeficiente en ese caso es el 0 y 0 por x daría 0. Y en la tercera ecuación solamente aparece z porque tenemos que en la columna de y y en la columna de x aparece 0, es decir, se anulan esas incógnitas en esa ecuación. Este sistema que estamos viendo en pantalla es equivalente al sistema original, es decir, tienen formas diferentes pero tienen la misma solución. Aunque sus formas son diferentes, tienen la misma solución. Y además, este sistema que estamos viendo en pantalla se le conoce como sistema triangular. ¿Por qué? Porque observamos que en una de las ecuaciones aparecen las tres incógnitas, en otra aparecen dos y en la última aparece una. Vamos disminuyendo de arriba hacia abajo el número de incógnitas. Y con esta última podemos encontrar el valor numérico de z, dado que con un simple despeje podemos tener la solución. Tenemos que 11z es igual a 55. Si despejamos a z, encontramos que z es igual a 5, porque 5 por 11 es igual a 55. Una vez encontrado ese valor numérico de z, podemos pasar a la segunda ecuación y tenemos que 2y más 3z es igual a 9, pero ya encontramos que z es igual a 5, podemos sustituirlo y tenemos que 2y más 3 por 5 es igual a 9. ¿Eso qué quiere decir? Haciendo un pequeño despeje, tenemos que y es igual a 9 menos 15. Este menos 15 surge de 3 por 5 y pues pasado hacia el otro lado de la ecuación. Todo eso sobre 2. Eso quiere decir que y es igual a 9 menos 15. 9 menos 15 es menos 6 y menos 6 sobre 2 es igual a menos 3. Quiere decir que el valor numérico de y es igual a menos 3. Y por último, una vez encontrado a z y a y, pasamos a la primera ecuación y encontramos a x. Tenemos que x más 2y, pero sabemos que y es igual a menos 3, más 2y sería más 2 por menos 3 menos z. En este caso z es 5, entonces menos 5 es igual a menos 1. Eso quiere decir que x es igual a menos 1 más 6, ese 6 viene del 2 por el menos 3, da que da menos 6, pasado hacia el otro lado más 6, más 5. Eso que nos da que x es igual a 10.
De esa manera acabamos de encontrar que la solución del sistema es x igual a 10, y igual a -3 y z igual a 5.